Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy llegamos a la lección 203 de esta serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y llegamos al final de esta serie. La próxima semana tenemos Célula Unida y el día 29 de diciembre iniciaremos, si Dios quiere, con una nueva serie de estudios. El día de hoy el estudio tiene como objetivo que comprendamos las implicaciones de seguir a Jesús. Juan 21, del 15 al 25 va a ser el pasaje que vamos a estudiar hoy. Vamos a orar a Dios. Señor, damos gracias por este día y gracias también porque nos permites llegar al término de esta serie de estudios de tu vida. Gracias por lo que hemos podido aprender y pedimos, Señor, tu bendición para esta lección. Bendice a los que están viendo, escuchando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo Juan 21, versículos 15 al 17. Vamos a recordar también antes de leer que hacía algún tiempo que Pedro había negado a Jesús 3 veces, ¿lo recuerda? Y él se arrepintió y dice la escritura que Pedro lloró amargamente. Ahora vamos a ver en este pasaje cómo Jesús lo restituyó y el requisito que exige seguir al Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 21 del 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En estos versículos encontramos que para seguir a Jesús hay que confesar nuestro amor por Él. Cuando terminaron de desayunar, ¿cuál fue la pregunta que hizo Jesús a Pedro? ¿Y cuál fue la respuesta en el versículo 15? El Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: ¿me amas más que a estos? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando Jesús preguntó: ¿me amas más que estos? ¿Qué quiere? ¿A qué o a quiénes se refiere con estos? Bueno, puede ser a los peces. Recordemos que Pedro era pescador, era su actividad anteriormente. Puede ser también que hacía referencia a los otros discípulos. Recordemos que Pedro antes le había dicho al Señor Jesucristo que aunque ellos lo negaran, él jamás lo haría. Y vemos cómo falló Pedro. Por eso es importante que Pedro confiese su amor a Jesús y que esté consciente de esto. Jesús puede preguntar a cada uno de nosotros: ¿me ama más que a ellos? Ellos pueden ser diferentes cosas en nuestra vida para cada uno de nosotros. Puede ser algo o alguien a quien amamos más que a Cristo, y esto va a impedir que nosotros le sirvamos de todo corazón. El versículo 16, Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta y Pedro le dio la misma respuesta. Pero veamos el 17, Jesús le hace la misma pregunta, pero cambia una palabra. En lugar de decirle ¿me amas?, le pregunta ¿me quieres? La palabra que Jesús usó en las primeras dos preguntas era agapao, que significa amor volutivo y sacrificial. En la tercera pregunta usó la palabra fileo, que significa afinidad o amor filial. Es posible que Jesús utilizó este juego de palabras para concientizar a Pedro de la seriedad de las respuestas
que Pedro daba a las preguntas del Señor Jesús. Y hubo un impacto con Pedro. ¿Cuál fue el impacto de las preguntas de Pedro, de Jesús en Pedro? ¿Cuál fue el impacto en Pedro? Al usar la palabra querer en lugar de amar, de acuerdo al versículo 17. Bueno, el versículo 17 vemos que a Pedro le impactó, a él le dolió que por tercera vez el Señor Jesucristo le hubiera preguntado, y le respondió que Cristo lo sabía todo y él sabía que lo quería. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo al escuchar si lo quería? En el versículo 17, el Señor Jesucristo le dice a Pedro: apacienta a mis ovejas. En Mateo 10, 37 al 39 nos dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierde por mi causa, la encontrará. Cuando Pedro había negado a Jesús, estaba mostrando más amor por sí mismo que por su Señor Jesús. ¿Qué necesitamos para ser dignos de Jesús de acuerdo con este pasaje? De acuerdo a este pasaje, nosotros debemos amar a Cristo más que cualquier otra cosa, incluso más que a nuestras propias vidas. ¿Y cómo podemos evaluarnos? ¿Cómo podemos evaluar nuestro amor por Cristo? Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es una manera en cómo podemos evaluarnos si amamos a Cristo, de acuerdo a nuestra obediencia hacia los mandamientos de Cristo. ¿Y qué relación hay entre el amor y la obediencia? Bueno, hay mucha relación. ¿Por qué? Porque si amamos a alguien, si más queremos a una persona, más le vamos a obedecer. ¿El amor qué hace? El amor nos motiva a obedecer. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a aumentar nuestro amor hacia Cristo. Dice 1 de Juan 3:1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Nuestro amor hacia Cristo puede aumentar si nosotros estamos conscientes de su gran amor de Dios hacia nosotros al llamarnos sus hijos. Y lo somos, dice la Escritura. 1 de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Dios, el soberano, Él tuvo a bien amarnos primero y dio a su Hijo Jesucristo. De tal manera Él muestra su amor hacia nosotros. Entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, aún cuando éramos pecadores. No merecemos ese amor de Dios, pero Él nos amó primero. Dice Juan 1:12, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si usted quiere gozar de ese amor de Dios, Dios le amó primero y dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer si no es hijo de Dios? De acuerdo a Juan 1:12, tiene que recibir, tiene que creer al Señor Jesucristo, que Él sea su Señor y Salvador en su vida y sea a quien usted obedezca. Y dice la Escritura en este pasaje que Dios le dará el derecho de ser hijo de Dios. El mundo enseña que todos somos hijos de Dios, pero eso es una mentira. No somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Pero cuando confiamos en Jesús, cuando le recibimos y creemos, Dios nos da ese derecho de ser hijos suyos. Entonces le invito, si el día de hoy no es hijo de Dios, le invito que confíe en el Evangelio, que obedezca el Evangelio de Cristo y lo reciba como su Señor y Salvador para que usted pueda ser hijo de Dios y goce del amor de Dios y de todos los beneficios que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a continuar en Juan 21, 18 al 19. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo,
extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió, sígueme. Otra de las implicaciones de seguir a nuestro Señor Jesucristo es hacer lo que a Cristo le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en el versículo 18? El Señor Jesús dijo que cuando Pedro era joven podía vestirse e ir a donde quería, pero cuando fuera viejo, otra persona lo vestiría y lo llevaría a donde no quería ir. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras en el versículo 19? Bueno, para darle a entender a Pedro el tipo de muerte que Pedro iba a tener y que glorificaría a Dios. Continuamos leyendo ahí en Juan 21, versículos 20 al 22. Al volverse, Pedro vio que lo seguía Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Aquí encontramos otra implicación para seguir a Jesús, que es, no importa lo que los demás hagan, simplemente nosotros debemos seguir a Jesús. Pedro, al ver que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, le preguntó en el versículo 21, Señor, ¿y este qué? ¿Qué fue lo que respondió Jesús a Pedro en el versículo 22? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. ¿Y qué aplicación, qué podemos nosotros aprender de esta frase, tú sígueme nomás, que menciona el Señor Jesucristo en nuestras vidas? Bueno, que no debemos fijarnos tanto en lo que hacen los demás, sino debemos hacer lo que agrada al Señor Jesucristo y tener puesta nuestra mirada en el Señor Jesús. Cristo tenía un plan para Pedro y tenía otro plan para Juan. También tiene uno para cada uno de nosotros. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Bueno, hermanos, debemos amar a Cristo y obedecerlos sin preocuparnos del plan de Cristo para con nosotros. Con este estudio llegamos al final de la serie La vida de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias a Dios. Vamos a orar para terminar y agradecer a Dios. Señor, gracias porque nos has permitido llegar a la última lección de esta serie de la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu bendición para los siguientes estudios que podamos realizar. Y gracias te damos por estas palabras del Señor Jesús que le dice a Pedro, pero que también son para nosotros, para que estemos conscientes, Señor, de lo que implica seguirte a ti y que estemos dispuestos, Señor, porque al final de cuentas todo lo que tú haces es para bien de nosotros, es para nuestra bendición. Y tú eres, Señor, lo más importante en nuestras vidas. Gracias por este estudio, Señor. Ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Bendice a quienes están viéndonos, bendice a quienes estén escuchando, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, utiliza este tiempo, Señor, para que ellos también puedan confiar y recibir al Señor Jesús como su Salvador. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.